Ya. Buenas tardes con todos los presentes. ¿Quién se dirige usted al abogado Mauricio Villarroel? Pues de esta unidad judicial penal con sede en el Cantón Pastaza. Se dispone a la autoridad del despacho constante la presencia de los sujetos procesales. Dentro de la causa 2020-00294 ante el doctor Mauricio Villarroel, juez de la unidad judicial penal de Pastaza, se encuentran presentes los señores. En representación de Fiscalía, el señor doctor Edgar Cajas y el señor abogado Jorge Mesa, en representación y ejerciendo la defensa técnica del señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés en su calidad de procesado. Gracias. Se declara reinstalada la presente audiencia para que puedan escuchar la decisión que ha adoptado esta autoridad dentro de la presente causa. En lo que concierne a la decisión que se ha referido dentro de la presente audiencia, se puede indicar que el conocimiento de la Administración de Justicia se ha llegado a tener conocimiento de una presunta conducta típica cometida por el ciudadano Ledesma Guillén Hamilton Andrés, conducta presuntamente ejecutada el día 17 de junio del 2020 a las 15 horas 20 minutos sobre las calles 20 de Julio y Cotopaxi, cuando se movilizaba al borde de una motocicleta en compañía del ciudadano Freire Macías Wagner Alexander, y que al momento de realizarle un registro corporal al acusado, señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés, han encontrado en su poder dos sustancias, dos envolturas plásticas en cuyo interior se encontraban sustancias vegetales verdosas que luego de los exámenes preliminares han dado positivo para marihuana. Se establece que el peso bruto de esta sustancia alcanzaría un peso bruto de 51.3 gramos respecto de lo que se establece por parte de Fiscalía. Se hace mención que además de ello existen otros objetos que han sido ingresados bajo la respectiva cadena de custodias al momento del procedimiento. Fiscalía ofreció probar dentro de esta audiencia que el señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés es traficante de sustancias estupefacientes por los hechos que se han narrado dentro de esta audiencia, solicitando una sentencia condenatoria. Por su parte, la defensa técnica del señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés manifiesta que su patrocinado es un fármaco dependiente, una persona que presenta una adicción crónica a sustancias estupefacientes, que no es traficante, que al momento de encontrarse, al realizarle el registro corporal y encontrarse dos sustancias vegetales verdosas, que era para marihuana, que es marihuana, era con exclusividad para su consumo personal y que habían comprado minutos antes con su amigo el señor Freire y que iban a consumir por un dique de la ciudad, que se encontraban ya transitando y que a la altura de las calles 20 de Julio y Cotopaxi, cuando se encontraban realizando un operativo de tránsito y ante la inconsistencia de la placa de seguridad, de la placa de identificación de la motocicleta, les han procedido a hacer un registro que ellos no tienen, que Fiscalía no ha justificado ninguna infracción, mucho menos respecto de una responsabilidad. El Código Orgánico Integral Penal refiere el estándar probatorio. El Código Orgánico Integral Penal y el Sistema Penal Acusatorio sostiene que el estándar probatorio en el sistema penal es más allá de toda duda razonable. Y eso prevé el numeral tercero del artículo 5. Para poder declararle culpable a alguien se debe determinar la responsabilidad penal del mismo más allá de toda duda razonable. ¿Qué significa esto en palabras técnicas y pragmáticas? Si se puede determinar una hipótesis distinta a la que Fiscalía plantea como acusación, conocida esto en un sistema anglosajón, una coartada, y esta coartada se justifica, se puede determinar que no existiría responsabilidad penal. Esto es un estándar de más allá de toda duda razonable. Los medios de prueba que se puedan practicar dentro de una audiencia de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, existen 3 medios de prueba que recoge el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 498.
documento, testimonio y la pericia. En esta audiencia se han podido evacuar estos tres medios de prueba: documentales, testimoniales y periciales. Fiscalía ha traído a rendir testimonio a los siguientes testigos. Ha rendido testimonio María Fernanda Moreno Signia, quien es la perito química, quien acredita de cierta manera que la evidencia que ha sido levantada al momento de la aprehensión y una vez que se han realizado los respectivos exámenes químicos en lo referente al material seco compacto, se determina que llega a la conclusión que se trataría de marihuana. Se establece que se llamó a rendir testimonio al señor Lema Beñán Pedro, a los señores agentes Jairo Henry Yevicota Guamán, al señor Luis Eduardo Ilbal Peña, al señor Lema Zamora, Pedro Ismael. Estos son agentes que se encontraban al momento del procedimiento policial y que de cierta manera resultarían ser testigos presenciales del presunto hecho delictivo de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Los 4 testigos han sido concordantes en la hora y fecha y circunstancias. Mencionaron y acreditaron que el 17 de junio del 2020 a las 15 horas 20 minutos, cuando se encontraban realizándose un operativo antidelincuencial, observaron una actitud inusual, evasiva, respecto de los ocupantes de una motocicleta y que ellos, al notar la presencia policial, han procedido a desviar su curso normal de circulación. Que ante esta inusualidad, los agentes del orden proceden a la interceptación y que solicitan los documentos personales, tanto de ellos y como de la motocicleta, que ante la inconsistencia respecto de la placa de la motocicleta que menciona el agente Lema Viñán Pedro, que solicitaron la información al ECO 911 y que al revisar la placa no coincidía con la motocicleta. Lema incluso refirió que se trataría de un automóvil. Los otros agentes del orden mencionaron que se trataría de otra motocicleta de color rojo, cuando la motocicleta que conducía o se trasladaban tanto Ledesma, Guillén, Hamilton, Andrés con el señor Freire Mesías Wagner Aleander, se trataría de una motocicleta negra. Se refiere respecto de estos hechos. Rindió testimonio también en esta audiencia de juzgamiento Vega Lezano Jorge Eduardo, quien es perito de antinarcóticos y quien realizó la pericia de verificación y pesaje de la sustancia, mencionando por parte del agente Vega Lescano que en efecto se trataría de 2 evidencias en una funda plástica con una sustancia vegetal verdosa, y que ante la verificación de la sustancia se estableció para marihuana 51.3 gramos en peso neto, en peso bruto, y 45 gramos en peso neto. Eso refirió el agente Vega Lescano Jorge Eduardo. Se recogió el testimonio del señor Marco Vinicio Topanta Pujos, perito de criminalístico, a quien acredita el lugar de los hechos, calles 20 de Julio y Cotopaxi, que se encuentra ubicado en esta localidad de Pastaza, ciudad Puyo, cantón y provincia de Pastaza, que se trataría de una escena abierta con 2 vías de primer orden con alumbrado público. Se sostiene además de ello que el mismo agente del orden practicó una pericia de reconocimiento de evidencia y avalúo de la misma, sosteniéndose las siguientes evidencias: mochila color negro marca Toto en su interior,
un soporte de papel moneda, un triturador, 2 envolturas que consisten en una sustancia vegetal verdosa. Se establece también que fue peritado dos teléfonos celulares, uno marca Samsung y uno Huawei, y que han sido debidamente registrados mediante fotografía. Sostiene respecto del reconocimiento de un objeto triturador de polímero color verde marca OVA que se encontraba al interior del canguro, en dinero en cantidad de $8.50, y se establece respecto de una motocicleta de placas HG33R. Estos son los medios de prueba de cargo que Fiscalía presentó para poder alcanzar un juicio de reproche en contra del señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés. El Código Orgánico Integral Penal refiere en el artículo 220 como conducta penalmente relevante lo siguiente: la persona que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa correspondiente, trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuye, compra, vende, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posee con el propósito de comercializar o colocar en el mercado sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa pertinente. Será sancionado con pena privativa de la libertad en relación de la escala. Respecto de los 45 gramos de marihuana, se establece que se adecuaría a mediana escala con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años de prisión. Se establece que este tipo penal tiene ciertas normas de observancia y aparte de ello existen precedentes jurisprudenciales. Respecto de estos precedentes, el precedente con mayor importancia que tiene para esta autoridad es la sentencia de la Corte Constitucional 7-17-CN-19, sentencia que fue expedida por parte de la Corte Constitucional del Ecuador en el 2019, en donde en la determinación del control o consulta de la norma respecto de una posible incongruencia con el texto constitucional en lo referente a las tablas que refiere o los umbrales que establece el CONCEP para el consumo de las sustancias estupefacientes y la permisibilidad de la posesión o la tenencia de la sustancia, si tendría alguna incongruencia con el texto constitucional respecto del artículo 364 de la Constitución de la República. Y aparte de ello, mencionando respecto del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Se menciona por parte de la Corte Constitucional del Ecuador: el inciso final del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal es compatible con el artículo 364 de la Constitución en lo que atañe al objeto de esta sentencia, interpretándose en el sentido que el hecho de superar las cantidades máximas establecidas no es constitutivo del tipo penal de tenencia y posesión, no establece indicios ni presunción de responsabilidad penal. Si el detenido supera las cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal, corresponde a los operadores de justicia establecer que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, tengan la intención de traficar en lugar de consumir en el marco del derecho al debido proceso. El sistema penal acusatorio se refiere que la carga probatoria en los delitos de ejercicio público lo tiene Fiscalía. Fiscalía en esta audiencia tenía su obligación legal de poder probar, primero, no solo la existencia de la sustancia o que la sustancia supere las cantidades permitidas por el CONCEP mediante la determinación de la resolución de 19 del 20 de junio del 2013, en donde se establece que para marihuana el peso permitido para un fármaco dependiente sería 10 gramos.
o se establece que por el hecho de superar la cantidad de las sustancias que se refieren dentro de la tabla, se trataría ya de un delito de tráfico. Fiscalía dentro de esta audiencia tenía su obligación legal de justificar y probar la intención de traficar en lugar de consumir, hecho distinto a una verdad procesal. En esta audiencia, sin que la carga probatoria la tenga el procesado, señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés, ha podido justificar primero que el señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés es un fármaco dependiente. Segundo, que padece de una enfermedad crónica producto de su prematura adicción desde los 14 años aproximadamente, que es fármaco dependiente tanto para cocaína y para marihuana, que esta adicción lo realiza de forma habitual de 2 porros diarios aproximadamente con una cantidad de 2 gramos cada uno de ellos, que a la semana consume aproximadamente 1 onza, lo que significaría 27 gramos que se refiere dentro de esta audiencia. Se refirió por parte del perito Edi Lautaro Enríquez Mora respecto de la prueba psicosomática positiva al test multidroga para marihuana. Se estableció por parte de Eliana Lucía Chalá que presenta una adicción crónica y que tiene una dependencia respecto de ello. Se justificó por parte de Inga Lozada respecto del riesgo alto que presenta para un consumo de droga permitida como es el alcohol y un riesgo mediano para sustancias estupefacientes como es marihuana. Este criterio lo realizan de forma subjetiva en lo que concierne a las consecuencias o los efectos que ha producido producto del exceso respecto del consumo de las sustancias. Ha comparecido a rendir testimonio casi un núcleo familiar considerable del señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés, como son su madre, sus primas, su tía. Todas ellas acreditan respecto de los hechos que les constan que el señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés es un fármaco dependiente que incluso se ha encontrado internado en un centro de trata de adicciones tanto para drogas y para alcohol en la ciudad del Tena cuando era adolescente, quien permaneció ingresado en este centro aproximadamente 4 meses y medio respecto de ello. Se llamó a declarar dentro de esta audiencia a Mario César Arce, quien es el propietario de una clínica de desintoxicación o comunidad terapéutica para drogadictos y alcohólicos Virgen de Agua Santa, quien certificó que en efecto el señor hoy procesado Ledesma Guillén Hamilton Andrés ingresó al centro en el año del 2013, a julio del 2013, y que fue dado de alta con fecha noviembre del 2013, que se hace mención que existía una periodicidad de citas o revisiones, hacen mención terapéuticas, hace un esclarecimiento que en los primeros meses del año 2020 acudió ya nuevamente el señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés en compañía de su madre al centro, y quien se le había practicado ciertos test de verificación multidrogas, estableciendo que nuevamente se encontraba con farmacodependencia. Refiere que no es un adicto, sino ya es un dependiente de la sustancia y que es un enfermo respecto de esta adicción, el señor Mario César Arce Gómez. En esta audiencia, como se había mencionado, la carga probatoria lo tenía Fiscalía. Si bien Fiscalía ha probado, como lo he hecho mención, la existencia de la droga, la existencia del pesaje de 45 gramos, la existencia de los objetos como tal que se encontraron como evidencia,
Fiscalía con sus testigos, que específicamente serían los agentes del orden, agentes que son de servicio urbano y no de antinarcóticos, de forma frontal y de forma concordante, cada uno mencionó lo siguiente en el examen y contraexamen. Dentro de lo medular, es verdad que no tiene el señor Lema Viñán Pedro, es verdad que no tiene ningún indicio de que el procesado haya tenido la intención que iba a traficar la sustancia, no. El señor Jairo Henry Yevicota Guamán, al contraexamen respecto de esto, mencionó lo siguiente: ¿le consta respecto de la intención de traficar? No. ¿Qué le dijo el señor al momento del procedimiento? No, en la entrevista no respondió, sacó la evidencia, dijo que no le metan preso. El señor Luis Eduardo Ilbal Peña, otro agente del orden que tomó procedimiento respecto de los hechos, mencionó al contraexamen: ¿encontró algún indicio que mi defendido estaba en tráfico de sustancias? No. Se establece por parte del señor Freire Durán Jefferson Paul lo siguiente: respecto de los hechos medulares, si hubo alguna intención, menciona que no existió ninguna intención. Por el contrario, el señor Freire Durán Jefferson Raúl refiere lo siguiente: al momento en que mi compañero Yevicota le hizo el registro a Ledesma Guillén, observó en su bolsillo, encontró un triturador de marihuana que se llama Grinder y 2 envolturas de sustancia vegetal verdosa. Se establece en el contraexamen: ¿sabe qué función cumple el Grinder? Es un dispositivo plástico que sirve para triturar la sustancia marihuana. La mayoría de los consumidores andan a cargar eso, el triturador y la pipa y la fosforera. En tal sentido, dentro de los medios de prueba que se han evacuado en esta audiencia, Fiscalía no ha podido probar la intencionalidad de tráfico que hoy en día exige la Corte Constitucional del Ecuador. Se establece que dentro de los medios de prueba que se han desarrollado, esta autoridad no puede llegar a enervar la situación jurídica del justiciable. Por eso se hace mención que esta autoridad, con antelación a este fallo, ya se ha pronunciado en 5 fallos específicos refiriéndose que Fiscalía tiene la carga probatoria y que dentro de esta carga probatoria, a partir del 2019, debe justificar la intencionalidad de tráfico. Sentencias que son de dominio público y que han podido establecer todos y cada uno de los sujetos procesales, para guardar una armonía con todas las decisiones que el suscrito ha emitido con antelación a esta audiencia, teniendo coherencia un principio en lo que concierne a la transparencia de la administración de justicia, y más que todo los jueces son predecibles en las decisiones cuando ya existan fallos análogos con circunstancias que han sido sometidos nuevamente a la justicia. Por las consideraciones expuestas, teniéndose en consideración, además de ello, que la defensa técnica ha hecho mención respecto de un juicio de antijuricidad, mencionando que no existe ninguna lesión a bien jurídico. El delito de tráfico ilícito es un delito de peligro abstracto, en donde no se le requiere un tema de una antijuricidad material, y tampoco opera ya una sentencia conocida por la ex Corte Nacional, la ex Corte Suprema de Justicia, caso Rubio. En esa época no existía el concepto, no existían los baremos respecto de los umbrales para el consumo de las sustancias, o en lo que concierne a las escalas de las sustancias con la ley de sustancias estupefacientes. Ahí se analizaba respecto de la presunta antijuricidad, hecho que tampoco guardaba lógica, ya que se trataría de un delito de peligro abstracto. Se refiere que hoy en día no se establece, las decisiones no
se fundamentan en un consumo inmediato como tal. Hoy en día las decisiones deben ser en relación de la subsunción de la conducta con la norma. Esto realizando un ejercicio lógico en lo que concierne a las premisas menores de los hechos ante una premisa mayor que es la norma. En los hechos que han sido puestos en conocimiento no existe subsunción típica, considerando que de los medios de prueba se consideraría una conducta atípica que ha sido puesta en conocimiento de la Administración de Justicia. Por las razones de orden legal expuestos y con la prueba existente, no es posible enervar la situación jurídica del justiciable. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se ratifica el estado de inocencia del señor Ledesma Guillén Hamilton Andrés. Se revocan las medidas cautelares que se hayan dictado dentro de la presente causa, incluido el tema de la caución. La sentencia debidamente motivada será llegar a las casillas judiciales señaladas para el efecto en el plazo que confiere la ley. Se les agradece a los presentes su comparecencia. Se da por concluida la presente audiencia.